tema que aparece en el libro de la unidad número 5, que se llama proporcionalidad. El primer tema lo vamos a encontrar en la página 77 del libro y se llama variaciones proporcionales. En primer lugar vamos a resolver estas dos preguntitas o dos ejercicios que aparecen por acá. El primero dice: identifica las fracciones equivalentes y enciérralas en un círculo del mismo color. Las fracciones equivalentes, recordemos que son las que se pueden amplificar o simplificar. Amplificar significa que se pueden multiplicar por un mismo número y resulta otra fracción equivalente. Por ejemplo, en este caso, si multiplicamos por 2 la primera fracción, que sería 3/4, 3 por 2 es 6 y 4 por 2 es 8, entonces eso sería 6/8. Y si nos damos cuenta, acá hay una fracción que es 6/8, entonces el 3/4 con el 6/8 es una fracción amplificada del 3/4 y eso significa que es una fracción equivalente. Entonces esas dos las vamos a encerrar en un mismo círculo, por ejemplo en este caso de color rojo podría ser. Luego verificamos la siguiente, 3/6. Vamos a tratar de podemos ya sea dividir o multiplicar. En este caso yo considero que lo que vamos a hacer acá es dividirlo entre 3, es decir, sacar tercera de cada uno del numerador y del denominador. Entonces al sacar tercera de 3 eso es 1 y al sacar tercera de 6 eso es 2. Entonces eso significa que 3/6 al dividirlo entre 3 eso da como resultado 1/2 o 1/2. Entonces esas dos fracciones son equivalentes. Y así sucesivamente vamos a ir probando con las demás, ya sea multiplicando o ya sea dividiendo, para poder encontrar las parejitas. Únicamente va a sobrar este 2/6 que no tiene parejita, me parece. Entonces los demás ustedes los van a encontrar. Luego número 2, una libra de frijoles cuesta un promedio de 0.80 centavos. Por lo tanto, si compramos 2 libras, estas cuestan 1.60 centavos, ¿verdad? ¿Cómo sabemos eso? Si media libra cuesta 80 centavos y 80 más 80 centavos es $1.60. Entonces, una libra cuesta 80 centavos, ¿verdad? Entonces nos están diciendo que si compramos 2 libras, estas cuestan 1.60. Ahora pregunta, ¿cuánto cuesta media libra de frijoles? Es decir, si sabemos que una libra equivale a 80 centavos, eso significa que media libra sería la mitad de 80 centavos. Entonces sería 0.5. ¿Por qué 0.5? Porque estamos tomando un medio, o sea, la mitad de la libra. La podemos hacer ya sea en fracción o ya sea en decimal, pero creo que en decimal es mucho más fácil. Entonces escribimos 0.5 por 0.80, que es lo que vale la libra de frijol. Eso va a ser igual a 0.40. Luego tenemos la siguiente pregunta: ¿y cuánto costará un cuarto de libra? Un cuarto, eso acá tendríamos que hacer la división o simplemente, ¿verdad?, recordar cuánto equivale un cuarto en decimal. Eso al hacer la división nos queda como resultado 0.25. Entonces 0.25 por 0.8, que es lo que equivale la libra, una libra de frijol, eso va a ser igual a 0.20 centavos. Entonces esa sería la respuesta. Un cuarto de libra cuesta 20 centavos, o sea, la mitad de la mitad. Ahora ya vamos al tema igualando cocientes. Vamos a recordar que una razón es el cociente entre dos números, por lo que una proporción es igual, es la igualdad entre dos razones.
Cuando se nos presentan dos razones para ser comparadas entre sí, a eso se le llama proporción, ¿verdad? Tenemos por ahí esta representación: A sobre B es igual a C sobre D. Y dice que los términos A y D se llaman extremos y B y C se llaman medios. Y acá lo tenemos ya según lo que es la teoría que tenemos arriba. A sobre B va a ser igual a C sobre D. Eso significa que A y D son los extremos y B y C son los medios, ¿verdad? Cuando tengamos dos fracciones o una igualdad entre dos fracciones, eso se le llama proporción, y al número que está en el numerador, en este caso está representado por A, y el que está en el denominador de la segunda fracción, a eso se le llaman extremos. Y a los medios se le llama el denominador de la primera con el numerador de la segunda. Esos son los medios. Y por acá tenemos un ejemplo. Dice que en la foto de la familia Rodríguez vemos que hay 2 adultos y 3 adolescentes. Por lo que la razón se puede escribir así: por cada 2 adultos hay 3 adolescentes, o sea, 2 de 3. O 2, 2.3, eso ya lo vimos. Luego, de 5 miembros, 3 son adolescentes, 3 adolescentes de 5, o 3, 2.5, que esto se lee también 3 es a 5. También se puede decir que 0.4 son adultos y 0.6 son adolescentes, o que el 40% son adultos y el 60% son adolescentes. La razón: si la familia es de 10, es de 4 adultos a 6 adolescentes. Acá nos presenta en el caso que la familia sea de 10, serían 4 adultos y 6 adolescentes, ¿verdad? Es decir, el doble. Acá eran 2 adultos y el doble de 2 es 4. Acá eran 3 adolescentes, el doble de 3 es 6. Entonces, por esa razón nos están poniendo este ejemplo. Es como amplificar esas razones. Dice: al relacionar ambas razones se tiene la proporción 2/3 va a ser igual a 4/6. Y esta proporción es prácticamente da el mismo resultado. Y aquí dice: al dividir 2 entre 3 y 4 entre 6, tenemos el mismo resultado, 0.666, y ahí continúa. Esto es porque en una proporción las dos razones son fracciones equivalentes. Entonces, como lo veíamos acá arriba en el primer ejercicio, son fracciones equivalentes cuando se amplifican o se simplifican. Es decir, amplificar se multiplican por un mismo número y simplificar se dividen por un mismo número. Bien, ahora vamos a la siguiente página 78 de su libro. Dice, por ejemplo, los números 2, 5 y 8 y 20 forman una proporción, ya que la razón entre 2 y 5 es la misma que 8 y 20. O sea que si hacemos la división entre 2 y 5, eso va a ser igual a 0.4, y de la misma forma si dividimos 8 entre 4 va a ser igual a 0.4. Entonces es por eso que decimos que la propiedad fundamental de las proporciones es: en toda proporción el producto de los extremos es igual al de los medios. En este caso, si aplicamos esta propiedad con el ejemplo que ya nos dieron en la parte de arriba, 2/5 va a ser igual a 8 sobre 20, significa que vamos a multiplicar los extremos y también vamos a multiplicar los medios. Los extremos en este caso es el 2 y el 20, y los medios serían el 5 y el 8. Entonces acá a la par tenemos la multiplicación. 2 por 20, multiplicación de los extremos, esto va a ser igual a la multiplicación de los medios, que sería 5 por 8. Al multiplicar el resultado de 2 por 20, eso da 40, y al multiplicar 5 por 8, eso también da 40. Entonces, esta propiedad sí se cumple, que dice que en toda proporción, es decir, en la igualdad donde hay un signo igual entre dos fracciones o dos razones, el producto de los extremos es igual al de los medios. Entonces ya lo comprobamos con estos ejemplos numéricos. Nos dio 40 en los dos lados de la igualdad. Entonces significa que se cumple. Aquí tenemos un dato curioso. Dice que sabías que si se intercambian entre sí los medios o extremos, la proporción no varía. Es decir, A sobre B va a ser igual a C sobre D, es igual a que D sobre C sea igual a B sobre A.
Entonces acá lo que se hace es un cambio. Esta fracción de C sobre D pasa en primer lugar al primer miembro de la igualdad y se hace un cambio del numerador y del denominador, ¿verdad? Y de la misma forma la fracción A sobre B cambia al segundo miembro de la igualdad y el numerador pasa a ser denominador y el numerador pasa a ser denominador. Ahora dice que otra de las propiedades fundamentales de las proporciones es que si el antecedente y el consecuente se multiplican o dividen por un número, se obtiene una razón equivalente. Eso era lo que ya veíamos. Así tienes que 2 sobre 3 por 3 sobre 3 va a ser igual a 6 sobre 9. Y al comparar nos podemos dar cuenta que efectivamente 2 sobre 3 va a ser igual a 6 sobre 9. Es decir, que al multiplicarlo por un mismo número, es decir, al amplificarlo, aquí lo que se está haciendo es amplificarse por 3 o el triple en la fracción de 2 tercios. 2 por 3, 6, 3 por 3, 9. Entonces se amplificó. Y eso significa, como ya lo vimos anteriormente, que la fracción 2 tercios y la fracción 6 novenos son equivalentes, ¿verdad? Que al dividir o a simplificar eso nos va a dar las dos fracciones, nos tendrían que dar 0.66. Y por último tenemos lo mismo sucede con la división, lo que les mencionaba, al simplificar, es decir, al reducir, aquí en este caso la fracción 2/5 la estamos reduciendo entre 2, lo que se hace es, aplicamos la propiedad de la multiplicación, ¿verdad? Cruzado, 2 por 2, 4 y 5 por 2, 10. Entonces eso da 4 décimos. 2/5 es igual o es equivalente a la fracción 4 décimos. Y al hacer la división en decimales, eso nos da como resultado 0.4.